Cerra los ojos. Imagina esto. Estás en una ciudad. Una ciudad que nunca conociste, pero que de alguna forma reconoces. Los carteles de neón iluminan la calle mojada. Hay reflejos violetas y rosas en los charcos. Pasan autos lentos. Hay gente, pero nadie te mira. Todo parece tranquilo. Y entonces suena una canción. Una guitarra eléctrica limpia, un bajo con groove, una voz femenina suave, un sintetizador flotando como uno en el aire y por algún motivo sentís que todo encaja. No sabes qué dice la letra. No sabes quién canta. No sabes por qué esa canción te abraza el pecho. Pero lo hace. Y entonces pensás ¿qué es esta música? ¿Por qué me hace sentir tan bien y tan triste a la vez? Y ahí, justo ahí, es cuando descubrís el nombre. City Pop. City Pop no es una moda. No es solo música japonesa de los 80. No es un género en sentido estricto. Es una atmósfera. Una forma de sentir. Un recuerdo que no viviste. Una postal de un futuro que se imaginó y nunca llegó. Es el sonido de un Japón que soñó demasiado. Y en ese sueño, sin quererlo, dejaron escondida una llave emocional que hoy, décadas después, abrimos sin saber por qué. Este vídeo es un viaje. Uno largo. Uno lento. Uno de esos viajes que no tienen mapa. Un viaje que no necesita que hayas estado ahí. Solo necesitas estar acá. Escuchando. Sintiendo. Recordando algo que no sabes si viviste. Pero que, de alguna manera, te pertenece. Quiero que sepas algo. Este no es un ensayo musical. No es un tutorial. Ni una lista de reproducción. Ni una explicación académica. Este es un intento de entender una emoción. Una que aparece cada vez que escuchamos una canción japonesa olvidada, con una portada pixelada, subida a YouTube por un usuario con un nombre raro y que, sin saber cómo, nos hace sentir menos solos. Eso es el City Pop. Y hoy vamos a explorarlo. Parte por parte. No como expertos. Sino como humanos. Como personas que, por algún motivo, necesitan esta música como si fuera una medicina invisible. Bienvenidos. Esta es la historia de una música que creyó que el futuro iba a ser perfecto. Y fracasó hermosamente. Pero en ese fracaso, nos dejó algo. Un eco. Una emoción flotando en el aire. Una pregunta que aún no sabemos responder. ¿Por qué algo tan lejano y se siente tan propio? Definir el City Pop es fácil. Y al mismo tiempo imposible. Porque si vamos por lo técnico podríamos decir que es un estilo musical japonés que combina disco, funk, soul, jazz, pop, soft rock y algo de ahora. Podríamos agregar que fue popular en los años 80. Que muchos de sus exponentes eran artistas sofisticados, influenciados por la música estadounidense y europea. Y podríamos decir que todo eso se fusionó con el estilo de vida moderno de las ciudades japonesas durante el llamado milagro económico. Y listo. Ahí tenés la definición. Pero te estarías perdiendo de lo más importante. Porque el City Pop no es solo un conjunto de géneros. Ni una simple etiqueta que agrupa artistas de una época. El City Pop es un estado mental. Una forma de ver el mundo. Una ilusión estética. Es la banda sonora de una fantasía urbana. Una fantasía donde todo es elegante, donde el amor es romántico pero nunca dramático, donde los autos brillan bajo la luna, y donde cada noche es como el final feliz de una película que no existe. Es, en esencia, una utopía sonora. Una utopía hecha para gente que ya no soñaba con revoluciones sino con electrodomésticos. Con apartamentos caros. Con vacaciones en Okinawa. Y con llamadas telefónicas a las 2 de la mañana. El City Pop es la música de una clase media alta que sentía que había llegado al futuro. Un futuro propio. Y japonés. Y ese futuro no era como el de Blade Runner. No era sombrío, ni opresivo, ni distópico. Era colorido. Era sensual. Era suave. Era tecnológico, pero humano. Era el futuro perfecto diseñado por y para personas que creían que lo peor ya había pasado. Por eso cuando escuchas City Pop no solo estás escuchando canciones. Estás entrando en un mundo.
Un mundo donde todo suena bien. Donde el bajo hace que tu corazón lata. Donde el sintetizador se convierte en viento cálido. Y donde las voces te acarician como si te conocieran desde siempre. Incluso si no entendés la letra. Incluso si no conoces al artista. El City Pop no te pide información. Te pide sensación. Te pide que te dejes llevar. Que bajes la guardia. Que olvides el presente. Y que por unos minutos sí, vivas en ese lugar donde las ciudades no duelen, y la noche siempre es amable. Por eso y sí. City Pop es música japonesa. De los 80. Con guitarras con chorus y baterías electrónicas. Pero también es una emoción que no se puede traducir. Una mezcla de nostalgia, melancolía, deseo y esperanza. Una cápsula de tiempo que no pertenece al pasado ni al futuro sino a ese lugar intermedio donde las emociones flotan sin dirección. Y si todo esto te suena exagerado escucha Love Talking de Katsuro. O Indie Summer de Henry. O Telephone Number de Junko Oashi. Y fíjate lo que te pasa. Porque si sentís algo y aunque no sepas qué y entonces ya estás adentro. Ya cruzaste la puerta. Y no vas a querer volver. City Pop no es una playlist. Es un lugar. Y vos acabas de entrar. Para entender al City Pop tenés que entender al Japón que lo vio nacer. Porque esta música no surgió de la nada. Surgió de las cenizas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba destruido. Ciudades arrasadas. 2 bombas atómicas. Millones de muertos. Una nación humillada, devastada y ocupada por fuerzas extranjeras. Pero en vez de hundirse, Japón hizo algo increíble. Decidió renacer. En los años 50 y 60, el país vivió una transformación sin precedentes. Industria. Educación. Tecnología. Y sobre todo trabajo duro. Millones de personas se esforzaron como nunca, bajo el lema de reconstrucción nacional. Y funcionó. En solo 2 décadas, Japón pasó de ser una nación derrotada y a una potencia mundial. No fue magia. Fue obsesión. Obsesión por el futuro. Por la perfección. Por el progreso. Y ese progreso tenía una forma muy concreta. La forma de autos Toyota. De cámaras Nikon. De televisores Sony. De trenes bala que cruzaban el país a una velocidad que parecía ciencia ficción. Era una época donde la tecnología era símbolo de dignidad. Y consumir era una forma de sanar. Comprar cosas no era frívolo. Era parte del sueño. Tener un estéreo nuevo. Un auto. Un aire acondicionado. Era tener un pedazo de futuro en el presente. En los años 70 y 80, ese futuro parecía estar al alcance de la mano. La economía crecía a ritmos delirantes. La clase media se expandía. Las empresas florecían. Los trabajadores japoneses se convirtieron en el emblema de la eficiencia. Y el país entero parecía flotar en una nube de optimismo. El mundo miraba a Japón y decía: esto es lo que viene. En ese clima nació el City Pop. Y no fue casualidad. El City Pop es el sonido de una generación que no quería mirar atrás. Que no quería hablar de guerra, ni de tristeza, ni de dolor. Querían hablar de amor. De viajes. De teléfonos. De playas. De luces. De una vida buena. Para muchos japoneses de los 80, la vida se volvió una especie de película romántica constante. Y necesitaban una banda sonora a la altura. Esa banda sonora fue el City Pop. No era rebelde como el punk. No era marginal como el underground. No era política como el folk. Era estética. Era comercial. Era sofisticada. Y eso estaba bien. Porque era lo que la gente quería. Sentirse moderna. Sentirse parte del futuro. Y lo más increíble de todo es que lo lograron. Durante un tiempo breve pero intenso, Japón fue el país del futuro. Todo parecía perfecto. Y esa perfección, y aunque falsa, aunque frágil, quedó grabada en vinilo. Y hoy, cuando escuchas esas canciones, no solo escuchas música. Escuchas la fe ciega en un mañana brillante. Escuchas un país que eligió soñar con fuerza, aunque supiera que quizás iba a despertar.
Imagínate esto. Un joven japonés. Lunes por la mañana. Traje gris. Maletín en mano. Sube al tren bala con su Walkman nuevo de Sony. Aprieta play. Y suena City Pop. No rock, no folk, no música tradicional. City Pop. Y el viaje al trabajo y de golpe y se convierte en una película. El City Pop nació para ser escuchado en movimiento. En trenes. En autos. En oficinas. En ascensores de edificios corporativos. Era música para la vida moderna. Diseñada cuidadosamente para no interrumpir. Para acompañar. Para ambientar sin molestar. Y por eso, funcionaba. Porque no era un grito. Era un susurro con perfume caro. No es casualidad que muchas de estas canciones hablen de autos. Japón no solo vendía autos al mundo. Vendía una imagen de éxito. Y el City Pop era el soundtrack de ese éxito. Anuncios de televisión. Radios en shoppings. Catálogos de moda. Campañas publicitarias. Todo estaba inundado por ese sonido limpio, con sintetizadores brillantes, voces dulces, y un grove constante que decía: todo va bien. Estás en control. Sos parte del futuro. Por eso, muchos artistas no solo hacían canciones. Diseñaban atmósferas. Tatsuro Yamashita, por ejemplo, grababa cada instrumento con obsesión milimétrica. Todo tenía que sonar perfecto. Como si la canción fuera una habitación lujosa donde podías entrar y quedarte a vivir. Taeko Onuki cuidaba la producción como si estuviera diseñando un perfume sonoro. Todo era sutil. Nada invadía. Esa es la esencia del City Pop como música de consumo. Es placentero sin esfuerzo. No exige. No desafía. No cuestiona. Es como una copa de vino frío al final del día. Como mirar por la ventana de un hotel caro. Como caminar por una ciudad que no te pertenece, pero en la que por una noche y te sentís parte. Hay quienes critican esto. Dicen que es superficial. Que es una música vacía, diseñada para vender. Pero eso sería no entender nada. Porque justamente, esa es su magia. El City Pop es como un perfume elegante. No está hecho para durar siglos y está hecho para capturar un momento perfecto. Y ese momento puede ser tan intenso y que vuelve una y otra vez, como un recuerdo que no sabes si inventaste. Y si te parece exagerado pensa cuántas veces escuchaste una canción de Mariya Takeuchi mientras estudiabas, trabajabas, o simplemente querías que el día te duela un poco menos. Eso es consumo emocional. Eso es lo que hace el City Pop. Te envuelve. Te suaviza el borde de la vida real. Y durante 3 minutos 45 segundos y te convence de que todo está bien. Aunque no lo esté. City Pop no fue solo la música de una época. Fue un producto de lujo emocional. El sonido de una generación que creyó, por un momento, que podía comprar la felicidad. Y lo más triste es que casi lo logra. Escuchas una canción de City Pop. Y casi sin darte cuenta, sabes de qué va a hablar. Una noche. Un amor. Una llamada telefónica que no fue contestada. Un coche brillante. Una ruta vacía. Una ciudad dormida. Y alguien que se pregunta: ¿dónde estás? El City Pop no necesita 1000 temas distintos. Porque su fuerza no está en la variedad. Está en la repetición emocional. Una y otra vez y una historia parecida. Un deseo que no se cumple. Un amor que no se olvida. Una persona que no llega. Pero todo contado con calma. Con elegancia. Sin gritar. Como si aceptar la tristeza fuera parte del encanto. Y después están los autos. Hay los autos. Los coches en el City Pop no son solo vehículos. Son símbolos de libertad. De deseo. De velocidad emocional. Una canción como Drive to Love de Aran Tomoko no está hablando solo de ir rápido. Está hablando de huir del mundo. De sentir el viento en la cara. De escapar de la rutina, aunque sea por una noche. Lo interesante es que muchas de estas canciones no tienen finales felices. El amor no siempre se concreta. La llamada no se responde. La noche termina. La ciudad amanece. Y sin embargo,
La música sigue sonando como si todo estuviera bien. Como si la tristeza fuera algo que se puede transformar en estilo. Como si estar solo fuera parte del encanto. Porque eso también es el city pop. Una música para personas solas y que no quieren sentirse rotas. Gente que va a trabajar todos los días. Que ama en silencio. Que pierde cosas. Y que, cuando se sube al tren, se pone los auriculares. El city pop no te empuja a enfrentar la verdad. Te invita a suavizarla. A mirarla de costado. A convertirla en una postal linda y aunque esté un poco triste. Y eso es profundamente humano. En esas canciones, hay algo más que amor romántico. Hay amor por la ciudad. Por lo cotidiano. Por las pequeñas cosas que componen una vida moderna. Una taza de café a las 6. Una luz encendida. Una mirada en el tren. Un mensaje que no llega. Y en todo eso hay una belleza sutil. Una especie de poesía escondida. Que solo aparece cuando dejas que la música haga silencio. Por eso decimos que el city pop no es superficial. Es sutil. No es tonto. Es discreto. Y en ese mundo de emociones suaves, de deseos que se disuelven, de noches que no terminan de empezar y nos reconocemos. Porque a todos nos pasó. Amamos el city pop porque nos recuerda que y aunque la vida no sea perfecta y puede sonar como si lo fuera. Aunque sea por un rato. Las ciudades no se construyen solas. Y las utopías y tampoco. Detrás del city pop, hubo personas. Genios silenciosos. Perfeccionistas. Obsesivos. Románticos. Hombres y mujeres que soñaron en estéreo y grabaron esos sueños en cinta magnética. Hoy vamos a conocer a algunos. No a todos y porque el city pop no tiene dueño. Pero sí a aquellos que lo esculpieron con sus manos y como si fuera una escultura hecha de sonido. Empecemos por el más grande. Tatsuro Yamashita. Una leyenda. Pero también un artesano. Para muchos, el padre absoluto del city pop. Cantante, compositor, productor, multiinstrumentista. Un tipo que podía tocar todo él solo y hacerlo sonar como si fueran 10 músicos. Su disco Ride on Time es una cátedra de perfección sonora. Pero el más recordado es For You, de 1982. Una joya sin errores. Una postal musical de Japón en su punto más alto. Tatsuro no solo hacía canciones. Construía mundos. Y su obsesión con el sonido perfecto se convirtió en el estándar del género. Y claro, y no podemos hablar de él sin hablar de ella. Mariya Takeuchi. Su esposa. Su voz. Su musa y su leyenda. Autora del himno inmortal. Plastic Love. Una canción olvidada por décadas y que, gracias a internet, se volvió el himno no oficial del city pop en el siglo XXI. Mariya tenía una voz suave, pero con carácter. Cantaba con dulzura, pero sin fragilidad. Y bajo la producción de Tatsuro, sus discos se volvieron y momentos eternos. Después tenemos a Anri. La reina del verano. Cada canción suya suena como unas vacaciones en Okinawa. Remember Summer Days. Last Summer Whisper. Y Can't Stop Elon Elines. Todas vibran con energía positiva, pero debajo de eso y hay una especie de melancolía costera. Como si el verano se estuviera terminando incluso cuando recién empieza. Anri es alegría contenida. Sol triste. Brisa que acaricia y se va. Ahora subimos un poco el nivel de sofisticación. Y hablamos de Taeko Onuki. Una de las figuras más elegantes del city pop. Pero también de las más intelectuales. Sus discos mezclan pop, bossa nova, jazz, soul, y una estética cercana al arte moderno. Subsoul y probablemente su obra maestra, es una meditación sonora sobre la soledad urbana. No es música para bailar. Es música para flotar. Para caminar solo por una ciudad que te queda grande y pero te gusta igual. Después viene Hiroshi Sato. Un genio casi olvidado. Pianista brillante. Explorador del funk japonés. Alquimista de teclados. Su disco Awakening es una obra maestra escondida. Ahí tenés Blue and Moody Music, o Saigo Odye, que suenan como si Prince hubiera nacido en Osaka.
Sato nunca fue una estrella pero dejó huellas invisibles en todo el sonido del City Pop. Era un músico de músicos. Un mago escondido entre los créditos. Y no nos olvidemos de Piper. Una banda instrumental con alma playera. City Pop sin letra. Solo groove, ritmo y sensación. Escuchar Summer Breeze o Gentle Breeze es como estar en un convertible, con el mar a un costado, y el sol escondiéndose lento. Son discos diseñados para no pensar. Solo sentir. Y eso hoy es City Pop puro. Pero el City Pop no fue solo artistas solistas. Fue también productores. Gente en las sombras, como Haruo Chikada, Toru Hashimoto, o Ryuichi Sakamoto cuando aún no era dios del ambiente. Gente que moldeó el sonido japonés como si fuera arquitectura sonora. Y también estuvo Junko Ohashi. Dueña de una de las voces más cálidas del género. Sus canciones, como Telephone Number, hablan de amor, de deseo, pero también de pérdida, con una sonrisa escondida en cada verso. Y Yumi Matsutoya, antes Yumi Arai, que trajo una sensibilidad más lírica, más introspectiva. Una artista que componía como si escribiera cartas a un amante que nunca conoció. Lo que todos estos artistas tienen en común no es el sonido. Es la intención. Todos querían capturar algo que se estaba escapando. Una emoción. Un tiempo. Una imagen. Y lo hicieron con elegancia. Sin gritar. Sin exagerar. Solo con precisión. Con belleza. Con un amor tan grande por la música y que terminó convirtiéndose en refugio emocional para generaciones que ni siquiera habían nacido. No son ídolos. Son arquitectos de un mundo que solo existe si alguien lo escucha. Y por eso, cuando apretas play, ese mundo se reconstruye. Aunque sea por 3 minutos. A fines de los 70 y principios de los 80, el pop occidental tenía 2 caminos. La ruta del rock rebelde y la del pop plástico hipercomercial. En un lado estaban los Sex Pistols, Joy Division, The Clash. Del otro, Michael Jackson, Madonna, Prince. En medio, algo de disco, algo de funk, y las primeras máquinas de ritmo. El mundo quería cambio. Quería velocidad. Quería espectáculo. Japón, en cambio, quería control. Quería equilibrio. Pulcritud. Belleza en los detalles. Y eso se notaba en la música. El City Pop no era agresivo. Era elegante. Como una camisa planchada. Como un vaso de whisky al atardecer. Como un anuncio de Panasonic con líneas limpias y tipografía minimalista. Era música que decía: todo está bajo control. No hay caos. Solo estilo. Y por eso, no fue exportable. El mundo occidental no estaba listo para una música tan tranquila. Ni para una tristeza tan contenida. Además, las letras estaban en japonés. Las portadas eran en japonés. El mercado era local. Y la idea de internacionalizarse aún no existía en la industria japonesa. Entonces el City Pop se quedó en Japón. Como un secreto. Como una joya escondida en las vitrinas de Tower Records Tokio. El City Pop tiene algo que muchas músicas occidentales habían perdido. La fe en la belleza. No irónica. No exagerada. No artificial. Belleza simple. Tranquila. Casi tímida. Y eso hoy es revolucionario. Mientras en América y Europa la música se volvía cada vez más ansiosa, Japón propuso lo contrario. Propuso un mundo donde todo está en su lugar. Donde el bajo nunca pisa demasiado fuerte. Donde el ritmo fluye. Donde el dolor existe, pero no rompe nada. Donde el amor duele pero suena hermoso. Hay una frase que resume todo esto. El City Pop suena como si el mundo no se hubiera roto nunca. Y quizás por eso lo amamos tanto ahora. Porque vivimos en un mundo roto. Fragmentado. Hiperconectado pero solo. Acelerado pero sin dirección. Y cuando escuchamos una canción de 1981, grabada por una cantante japonesa que nunca vimos, sentimos algo que la música moderna no nos da. Paz. El City Pop fue distinto. No por lo que hacía. Sino por lo que no hacía. No gritaba. No sermoneaba. No explotaba. Solo te miraba a los ojos, y te decía: vas a estar bien.
aunque no lo estés. Todo lo que brilla, eventualmente se apaga. Incluso una ciudad iluminada por neones. Incluso una música perfecta. Incluso un país que parecía haber conquistado el futuro. En los 80, Japón era sinónimo de éxito. Las acciones subían. El yen se fortalecía. Los edificios crecían como hongos. Y los empresarios japoneses compraban compañías extranjeras como si fueran figuritas. El mundo miraba y pensaba que Japón iba a dominar el siglo XXI. Pero había un problema. Todo eso era una burbuja. Una burbuja inmobiliaria. Una burbuja financiera. Una burbuja de expectativas. Y como toda burbuja eventualmente explotó. En los 80, Japón era sinónimo de éxito. En 1991, el sueño terminó. De golpe. La economía japonesa colapsó. Miles de personas perdieron sus trabajos. El mercado inmobiliario se desplomó. Las empresas cerraban. La euforia se convirtió en ansiedad. Y el país entró en lo que se llamó la década perdida. O, mejor dicho, las 2 décadas perdidas. Porque Japón no se recuperó en 10 años. Ni en 20. Ni siquiera ahora. Y cuando el país despertó de ese sueño de consumo, el city pop ya no tenía sentido. ¿Quién iba a cantar sobre autos caros cuando nadie podía pagarlos? ¿Quién iba a hablar de amores elegantes cuando la gente trabajaba 14 horas al día? ¿Quién iba a grabar un disco en estudio cuando los presupuestos se recortaban y la industria discográfica entraba en crisis? Nadie. La utopía había muerto. Y con ella, su banda sonora. Durante casi 2 décadas, el city pop fue un recuerdo. Una cosa vieja. Un estilo pasado de moda. Nadie hablaba de eso. Nadie lo enseñaba. Nadie lo pedía. Las disquerías lo fueron archivando. Los músicos ya no tocaban esas canciones. Los vinilos se vendían baratos en ferias de segunda mano. El futuro ya había quedado atrás. Y sin embargo, algo quedó flotando. Una especie de eco. Como si esas canciones, aunque enterradas, siguieran emitiendo una señal débil. Esperando que alguien, algún día, las volviera a escuchar. El city pop murió, porque tenía que morir. Era el sonido de una ilusión. Y cuando esa ilusión colapsó, la música dejó de tener sentido. Pero eso no significa que desapareció. Solo, se durmió. Como una carta guardada en un cajón. Como una promesa hecha en otro tiempo. Como una ciudad abandonada que todavía tiene las luces encendidas. Esperando a que alguien vuelva. Durante más de 20 años, el city pop durmió. No fue homenajeado. No fue reeditado. No fue respetado. Fue archivado, ignorado, y lentamente, olvidado. Pero un día, algo pasó. Algo improbable. Era 2017. Una canción vieja, de una cantante japonesa llamada Mariya Takeuchi, empezó a aparecer en los recomendados de YouTube de miles de personas. Un tema de 1984. Grabado en japonés. Con una portada vieja, sin HD. Y sin videoclip oficial. Se llamaba Plastic Love. Nadie sabía por qué aparecía. Pero todos la escuchaban. Y nadie podía dejarla, porque tenía algo que no se podía explicar. Algo elegante, melancólico, groovy, hermoso. La canción se viralizó. No por TikTok. No por un challenge. No por una marca. Se viralizó porque era demasiado buena para morir. Y el algoritmo lo entendió. Y de pronto, todo cambió. Millones de personas empezaron a buscar. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué es city pop? Y como arqueólogos digitales, empezaron a escarbar. Y encontraron oro. Y lo más increíble es que no volvió solo. Volvió con toda su estética. Portadas con mujeres dibujadas, ciudades de noche, autos ochenteros, palmeras, colores pastel, letra japonesa, tipografías de neón. La utopía japonesa de 1983, había vuelto a vivir en 2020. Y esta vez, a escala global. YouTube, Reddit, Bandcamp, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitter, todo se llenó de city pop.
pero también de nostalgia por algo que nunca vivimos. Y ahí está el secreto. Porque el City Pop volvió no por moda. Volvió porque el mundo moderno está roto. Y necesitamos algo que nos recuerde cómo era cuando todavía creíamos en el futuro. Hoy escuchamos City Pop en nuestras casas, con auriculares, frente a pantallas de vidrio, desde países que esos artistas jamás imaginaron alcanzar. Pero la emoción sigue siendo la misma. Esa sensación de que estás entrando en otro mundo. Un mundo donde todo suena mejor. Donde nadie grita, donde todo es suave, donde el corazón duele, pero sin romperse. Y lo más mágico de todo es que nadie planeó esto. No hubo campaña. No hubo marketing. No hubo reediciones premium. Solo un algoritmo. Un clic. Y millones de almas que, sin saberlo, estaban buscando lo mismo. Algo que nos salve. El City Pop fue olvidado. Y volvió. Y no solo volvió, sino que nunca sonó tan vivo. El City Pop murió. Después volvió. Y ahora, ya no se va. Porque dejó de ser solo música. Se convirtió en atmósfera. En una idea. En una forma de diseñar sonido, de sentir la ciudad, de imaginar el futuro. Su legado está por todas partes, incluso si no lo notas. Hoy escuchas un tema de DBE, y hay algo en el beat, en el eco, en los sintes, que suena a City Pop. Pones un disco de Macros 82, 99, y un Baeosain Pexi, y es literalmente Future Fab con corazón japonés. Escuchas a Clairo, Mitski o Ariana Grande en ciertos momentos, y hay melodías suaves, voces susurradas, armonías que recuerdan esa vibra ochentosa, pero íntima. No es una copia. Es una herencia. El City Pop también influenció a todo el movimiento Citywade, Lofi, y hasta los videojuegos actuales. Persona 5, por ejemplo, tiene una estética sonora y visual que parece directamente sacada de un álbum de Katsuro Yamashita mezclado con un opening de anime ochentoso. Y ni hablar de YouTube. Los compilados, las transmisiones en vivo 24/7, los fondos de ciudad lluviosa con chicas dibujadas leyendo en una habitación. Todo eso es City Pop en forma de ambiente. Hoy no hace falta que alguien grite esto es City Pop. Para que se note. Está en los sintetizadores suaves. En las baterías con reverb. En las progresiones de acordes mayores. En los coros que suenan a atardecer. En la forma de mirar al pasado sin cinismo. Es una manera de decir, todavía se puede hacer algo hermoso. Hay ciudades que visitas. Ciudades que conoces. Ciudades donde vivís. Y después, hay ciudades que no existen. Pero que igual recordás. El City Pop no es solo una música. Es una ciudad imaginaria. Una ciudad sin nombre. Sin país. Sin mapa. Una ciudad de neón suave, con autos brillando en autopistas nocturnas, ventanas iluminadas, reflejos en charcos, voces femeninas que cantan desde balcones altos, y radios que suenan en taxis vacíos. Una ciudad melancólica, pero hermosa. Y cuando escuchas City Pop, es como si, por un rato, vivieras ahí. Esa ciudad no aparece en Google Maps. No tiene código postal. No está en Japón. Ni en ningún lado. Pero todos los que amamos esta música y la conocemos. Sabemos cómo se ve. Cómo suena. Cómo huele. Cómo se siente caminar por sus calles con los auriculares puestos, pensando en amores que no pasaron, y en futuros que ya no serán. El City Pop nos regala eso. Una ciudad emocional. Un lugar seguro donde todo es más suave. Donde el dolor no desaparece, pero se vuelve bello. Y esa es la clave. Porque en un mundo que todo el tiempo nos exige ser productivos, veloces, duros, correctos, presentes y el City Pop nos permite ser frágiles. Nos deja sentir tristeza sin explicarla. Amor sin cumplirlo. Sueños sin lograr nada. Solo por el simple hecho de sentir. Y quizás, en un mundo saturado de ruido, donde todos buscan impacto, el legado más poderoso del City Pop es haber resistido con silencio elegante. Sin marketing. Sin gritar. Sin forzar. Solo estando ahí, esperando a que lo descubras, cuando estés listo para entrar a esa ciudad que no existe en ningún lado, pero que se parece mucho a tu corazón cuando sueña despierto.
Por eso, cada vez que escuchas un tema de Marilla Takeuchi, de Henry, de Omega Tribe, de Tomoko Aran, o de cualquier otro artista de esa época, no estás simplemente escuchando música. Estás abriendo una puerta. Entrando a una ciudad silenciosa. Y por unos minutos, volviendo a vivir en un lugar que no existe. Pero al que, por alguna razón, siempre volves. Gracias, City Pop. Por darnos una banda sonora para los momentos que no sabemos cómo explicar. Por enseñarnos que hay belleza en lo simple. Y por construir, sin querer, la ciudad más hermosa de todas. La que habita en nosotros.